Buenos días. Es una bendición que nos podemos encontrar nuevamente juntos para poder compartir el devocional. Y la lectura del día de hoy quiero compartirla contigo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, los versículos 6 y 7. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron lugar en ningún hotel, los dejaron pasar la noche en una casa, en el lugar donde se cuidaban los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Este escenario que nos describe el Evangelio nos muestra realmente una situación de pobreza, de abandono. En algún momento uno piensa, bueno, ¿y no pudieron ser las cosas de una manera distinta? A ver, se trata del Hijo de Dios. El mismo Dios que tiene el control sobre el universo, el mismo Dios que tiene el control de todas las cosas. El día de ayer incluso vimos que Él tiene el control sobre las autoridades, los políticos, aún sobre las estrellas. ¿No pudo haber sido de una manera distinta? ¿Qué tal si en lugar de este escenario de pobreza, del niño en un mesón, de haber tocado una puerta y otra puerta y encontrar una respuesta negativa y que no había lugar para ellos, qué tal si en lugar de eso, a ver, pudo haber nacido en un palacio, en lugar de ser pastores, en lugar de ser pastorcitos los que llegaban a visitar, ¿por qué no la gente importante, los políticos, los reyes de la época? ¿Por qué no, en lugar de algunos animales, unas instalaciones de lujo? Debe de haber algún propósito. Y el propósito de la Navidad, el hecho de que fuese justamente en esos términos, en Belén, en un lugar pequeño, con humildad, esas circunstancias implican algo, y ese algo tiene que ver con el propósito de Dios para nosotros mismos. Así es que el ministerio de Jesús efectivamente fue en la pobreza, en la periferia del imperio, en la periferia de la ciudad, y si puedo decirlo así, aún en la periferia de los entornos religiosos, sociales, económicos de la época. Ese nacimiento en humildad nos muestra en primer lugar cómo habría de ser el ministerio de Jesús, pero también nos muestra cómo habrá de ser nuestro propio ministerio y la actitud que nosotros habríamos de tener. Así es que nos muestra en primer lugar ese carácter de Dios, el cual no estimó como ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo pobre. Pero también nos muestra el inmenso amor del Padre que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para que nosotros pudiésemos recibir salvación y vida eterna. El amor de Dios es tan inmenso que el Padre entregó a su Hijo y el Hijo en obediencia se presenta, nace en humildad y desde ese nacimiento emprende un camino que habrá de llevarlo hasta el Calvario. Así es que podemos decir sin ninguna imprecisión que no hay ningún atajo para el Calvario. Jesús nació en humildad, se hizo esclavo, se hizo siervo y fue caminando desde entonces para poder llegar al Calvario, morir en la cruz y a partir de ello poder ganar la salvación para los discípulos suyos. ¿Sabes? También forma parte de esto su propio ministerio. Jesús mismo también dijo, tomen su cruz y síganme. También mencionó que en algún momento a los seguidores suyos habrían de perseguirlos como a él mismo lo habían perseguido. Pero también, así como el Hijo murió y resucitó, también nosotros algún día habremos de experimentar la resurrección de entre los muertos y experimentar entonces, junto con Jesús, el Hijo de Dios, la gloria al estar a su lado. Podemos darnos cuenta que realmente todo lo que ocurre en nuestra vida, igual que ocurrió en la vida de Jesús, tiene que ver con la forma en cómo Dios está trabajando en nuestra vida. En la vida de Jesús, todo lo que ocurrió fue a favor nuestro. Lo que ocurre en nuestra vida, incluso esas horas oscuras, también tienen que ver con la forma en cómo Dios está trabajando en nuestra vida para que
cada uno de nosotros podamos ser justo como Dios quiere que seamos. Es una bendición saber que Dios sigue trabajando en nosotros y que Dios no va a dejar de hacerlo, sino que nos va a conducir de esa forma para que experimentemos la presencia y la gloria suya. Que Dios te bendiga y continuamos el día de mañana con este devocional.